Este grupo de hip hop rompió las barreras de la sociedad que los marginaban. Su camino hacia el éxito no fue fácil, tuvieron que enfrentarse al gobierno, a las autoridades y a un sistema que parecía decidido a silenciarlos. En el corazón del sudeste de Compton, Early, mejor conocido como ACE, se movía en la peligrosa dualidad de ser miembro activo de los Kelly Park Compton Crips y un micro narcotraficante. Su vida se desarrollaba en un tenso equilibrio entre el riesgo y subsistencia. La noche que marcó un punto de inflexión en su historia no fue una epifemia musical, sino una redada policial bruta. Mientras buscaba mercancía, la irrupción de la ley desarticuló su operación. AC logró escapar de la redada, dejando atrás la mercancía, pero llevándose consigo una certeza: la vida en el tráfico era insostenible y mortal. Esta experiencia, lejos de ser un simple recuerdo, se convirtió en el capital emocional y económico que sembraría la semilla de su futura carrera musical. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Andre Young, alias Dr. Dre, vivía en su propia batalla en el ámbito doméstico, amante incondicional del jazz y obsesionado con la ingeniería del sonido. Dre era un DJ con una visión. Su madre, preocupada por la inseguridad económica, representaba la voz de la prudencia. Tirar discos no pagará cuenta. La exigencia era clara: conseguir un empleo normal, incluso como conserje. Pero André se negó a ser confinado a un cubículo. Él quería ser su propio jefe. Siguiendo la estela de un sueño, la discusión escaló hasta un punto de no retorno, donde su madre, exasperada, temió que él echara a perder los sacrificios hechos por su familia. Esta diferencia irreconciliable llevó a Dre a tomar la decisión trascendental de irse de la casa y trasladarse al más seguro barrio de Rosenberg, no sin antes prometer a su hermano de que volvería por él. Su huida no fue un acto de rebeldía, sino de una declaración de independencia artística. El riesgo de la calle era menor de que traicionar su destino musical. Por otro lado de la ciudad, Ice Cube, cronista de 14 años en el Instituto William Howard, Ocean Jackson, conocido como Ice Cube, ya tenía una conciencia lirical desde los 14 años. Cube se había enfocado en la escritura de rap. Ni él ni André eran miembros de pandillas, pero su realidad estaba inmersa en la atmósfera de la violencia de bandas de Los Ángeles. Para ellos, las calles no era una fuente de comercio ilegal, sino una materia prima para sus letras. La música se convirtió en su lente, transformando la separación en un arte y opresión en rimas. La primera comunión de ese futuro trío se da en un encuentro entre Q y André, mientras el DJ preparaba una presentación en el icónico Club Dotos, un punto de encuentro fundamental para la escena del hip hop de la costa oeste. Q fue víctima de esa misma realidad que ellos iban a denunciar. De camino a su gran debut, fue detenido por la policía en el sur central. Las razones: el prejuicio racial y la presunción de pertenencia a una pandilla o tráfico de sustancias ilícitas. En los años 80, en la ciudad de Compton, crecer siendo joven, negro y sobre todo pobre era casi una sentencia. El racismo estructural y la presión de la calle y el abuso policial era el parte de su día a día. En ese terreno hostil nació NWA, un grupo que no solo revolucionó la música de rap, sino que también puso en la palabra la rabia, la impotencia de toda una generación. El primer riesgo era el racismo. Ser afroamericano en ese entonces significaba cargar con la etiqueta de sospechosos, marginados en escuelas, discriminados en trabajos y señalados en cada esquina. La sociedad había decidido que su piel era un problema. El segundo riesgo venía de las calles. Las pandillas dominaban con sus guerras internas, el microtráfico y los homicidios. Para muchos jóvenes, unirse a ellas parecía la única salida, pero el grupo eligió otro camino: transformar el ruido de los disparos en el eco de un beat, las historias del dolor en las letras crudas que denunciaban lo que todos venían, pero poco querían escuchar. El tercer riesgo
era la policía. Conducir siendo negro era suficiente para ser detenido, golpeado o humillado. No hacía falta pertenecer a una banda, bastaba vivir en el barrio equivocado y tener el color de piel equivocado. Esa injusticia se convirtió en gasolina para las canciones que estremecieron a Estados Unidos entero. Nosotros solo contamos lo que vivimos, decía Q, y ahí está la clave del grupo. No inventaban historias, rentaban una realidad incómoda. Su música fue acusada de ser peligrosa, pero lo verdaderamente peligroso era el silencio frente al racismo, la violencia y la impunidad. Quizá por eso, décadas después, su verso todavía resuenan, porque más que un grupo de rap, fue un espejo reflejo, una sociedad que prefería mirar otro lado y obligó a escuchar las voces de los que siempre habían callados. La noche en el club de Dotos fue la prueba de fuego de la visión del Dr. Dre. Esa noche, Eric y Lorenzo Partenson, mejor conocido como MC Ren, desafiaron la presencia de los Pirus con una seguridad nacida de la necesidad. Se estaba gestando más que una fiesta, se estaba ensayando la audacia que definiría una era. Dre, junto con la ayuda de Anthony Carabí, mejor conocido como DJ Yela, su mano derecha, el club bajo la mano de hierro de Alonso, representaba el viejo orden, la prohibición de tocar rap callejero para evitar el escándalo de las pandillas, pero el arte, la verdad cruda, siempre encuentra su canal. Dr. Dre, con una visión que trascendía los límites de ese local, se convirtió en el catalizador. Fue un acto de desobediencia profética cuando subió a su amigo Ice Cube al micrófono. La improvisación de Cube al cantar lo que veía en la calle no fue una actuación, fue un puñetazo en la mesa. La ovación de la pandilla no fue por el beat, sino por la identificación descremada. Mientras Alonso veía desorden, Dre replicaba: eso era el futuro que vendría de la música. Una frase que encapsulaba el eterno conflicto entre la miopía del representante y la inevitabilidad del cambio. Esa noche arrestaron a Dre por solo no obedecer la orden de un oficial. A la mañana siguiente, Eric apareció, acudió al rescate pagándole la fianza y transformando el problema legal en una oportunidad de negocio. Dre, consciente de que el destino del microtráfico de Eric no durará mucho y tiene sus límites, le propuso un cambio de paradigma: invertir en música y vender discos en lugar de sustancia prohibida. AC aceptó, y en una muestra de su visión empresarial y su humor negro, bautizó a la disquera como Reuters Records, un nombre que encapsulaba la dureza de su origen. No era un nombre, era un desafío directo a la autoridad, un guiño a esos policías que controlaban sus vidas. Así nace Reuters, un acto de insurrección empresarial. Para el grupo inicial, Dre sugirió integrar a Q, quien ya escribía rap realista de gran calidad, aunque él estaba comprometido en otro grupo. Eric propuso entonces a su amigo AC Ran, conocido por su habilidad lirical. La semilla del supergrupo estaba sembrada. El camino de Rooster comenzó con la precariedad financiera. El momento de hambre de todo inicio, tras desalojar del estudio a un grupo que no encajaba con el sonido de Gangsta que estaban buscando, surgió un vacío. La frustración de Dre con el grupo que ofendía a Compton culminó en la presión de Dre, buscando explotar el capital emocional. Socio fundador convenció a AC para tomar el micrófono. A pesar de la resistencia: no soy rapero, lo hará Q. Dre fue categórico: tú eres el empresario y la canción se trata de ti. Finalmente convencido, Easy, con la ayuda de Dre para entonar las voces, grabó Boys on the Hound. El sencillo se convirtió en un éxito rotundo entre las pandillas y las comunidades, volviéndose viral. Miles de copias se vendieron y las radios comenzaron a saturarse de la llamada pidiendo la canción. Dre se había consolidado como un genio de la producción y el gangsta rap había encontrado su ritmo. El éxito explosivo, la canción atrajo la atención de la vieja guardia de Jerry Heller, un veterano manager con un currículo impresionante. Los Elton Otis Ready buscó a Easy. El encuentro fue una lección de realidad para Eric. Inicialmente arrogante, Eric dudó de necesitar ayuda de Jerry. Sin embargo, desmontó su arrogancia con una dosis de protagonismo. ¿Crees que cualquier disquera te hablará y te dejará entrar a su edificio? ¿Cree que eso sería posible? Lo siento, pero no será así.
Jerry se presentó como el escudo y el puente, el hombre que podía conseguirle un asiento en la mesa de la industria, protegerlos del negocio sucio y bloquear todo el ruido. Eric aceptó la propuesta, sellando la sociedad de que catapultaría a la disquera a la cima. El acuerdo se formalizó con la pregunta de Heyer sobre el nombre del grupo: NWA, Negros con Actitudes. Un sello, no solo una sociedad comercial, sino el nacimiento de una marca cultural indeleble. Con esa actitud, el gangsta rap se había convertido en una realidad imparable. La calle tenía un megáfono y el mundo está obligado a escuchar. El gangsta rap surgió a mitad de los años 80, un subgénero de hip hop que rompía con la idea de iniciar rap festivo y de entretenimiento. Mientras que en Nueva York el rap estaba más ligado a la fiesta, el baile y la cultura callejera. En la costa oeste, particularmente en Los Ángeles, tomó un rumbo distinto. Se convirtió en una crónica de la violencia urbana, un espejo de lo que ocurría en barrios atravesados por la pobreza, las sustancias ilícitas y la represión policial. No fue un invento de mercadotecnia, fue un grito social. Los jóvenes que impulsaron, entre ellos Ice Cube, Dr. Dre, Easy, MC Ren y DJ Yella, usaron el micrófono como un arma simbólica para denunciar lo que veían a diario: redadas, discriminación, enfrentamientos entre pandillas y un futuro cercado por la desigualdad. ¿Por qué lo utilizaron? Porque era el único espacio de libertad que tenía, mientras los medios tradicionales callaban o justificaban los abusos. Ellos narraban en canciones directas, explícitas y muchas veces incómodas. El gangsta rap fue su manera de decir: esto es lo que está pasando aquí, aunque el resto del país no lo quiera ver. En ese sentido, fue una herramienta de resistencia cultural y política, aunque también generó polémica por glorificar en ocasiones la violencia que inventaba retratar. Las siglas del grupo NWA respondía a Negro con Actitudes. Era un nombre provocador, elogio a propósito para incomodar. El término nigga, históricamente ofensivo y racista en Estados Unidos, fue apropiado por ellos para darle un giro, no como un insulto, sino como un símbolo de declaración de identidad y desafío. Con ese nombre, NWA quería dejar claro que no iba a suavizar su mensaje ni adaptarse a lo que la sociedad blanca esperaba o quiera de ellos. Y lo peor de todo es que tenían actitud, tenían rabia y sobre todo tenían un micrófono en la mano. El ascenso meteórico de Rooster se topó rápidamente con la cruda realidad del Joe's Business. El dinero trae desconfianza. La representación de Jerry ante el grupo como el gestor de distribución, la gira y el dinero real. Se encontró el escepticismo del Dr. Dre, un artista con la picardía de un empresario. La estructura propuesta por Easy, el 20% para Jerry y el 80% para el grupo. Fue un intento de blindaje, un eco de lamentabilidad callejera donde la cautela es una moneda de cambio. Sin embargo, en el fondo, la presencia de Jerry, un agente blanco con historial en el mainstream, sembraba una duda palpable. ¿Podía un forastero realmente entender y proteger un mensaje? Más adelante te digo. El primer show con Doc Perlman como un himno en un campo de batalla, mientras el público enloquecía con la denuncia directa de las calles de Los Ángeles y la advertencia brutal: si eres negro, cuídate de los policías. Los representantes de las grandes disqueras sintieron pánico. Su reacción fue un reflejo de la hipocresía corporativa. Querían el beneficio del gueto, pero no su verdad. La orden era clara: cuando tenga otros artistas con letras distintas, me llaman. Quería la rentabilidad, pero no la confrontación. La solución llegó de la mano de Brian Turner, director de Priority Records. Turner representaba el perfil de riesgo que buscaba, un distribuidor que no temía a lo marginal. Cuando Dre lo presionó para saber si tenía algún artista grande de rap, al preguntar si manejaba jazz, rock, pop o R&B, era una prueba de fuego. Turner fue honesto, citando a los California Rhymes, un grupo surgido de un comercial, como su mayor éxito de distribución, con discos de oros casi platino. Convencidos por la visión del nicho y la capacidad de distribución, NWA cerró el trato. Con el acuerdo, la distribución en marcha, el grupo comenzó a grabar su álbum fundacional, Street Tom Compton, 1988. La estructura del poder dentro del grupo se hizo evidente en la mesa de negociaciones. Jerry llegó anunciando
el éxito del negocio, pero solo le indicó a Eazy que firmara el contrato. La pregunta de Ice Cube sobre el contrato de los demás fue respondida con evasivas. Los abogados lo están retratando. Esta disparidad contractual se justificaba en la visibilidad de Eazy, fundador de Router y el hombre del dinero con voz nasal y estilo inconfundible, haciéndolo líder percibido por el público. Esta gestión unilateral sembró la primera semilla de la desconfianza de Ice Cube, un conflicto que más tarde se convertirá en su explosiva ruptura. El momento más crítico y definitorio en la historia del grupo ocurrió fuera del estudio, mientras grababan. Una disputa familiar del Dr. Dre con la madre de su hija sacó al grupo a la calle. Fue entonces cuando varias patrullas de policía hicieron su aparición. Actuando bajo el prejuicio, la acusación no necesitó pruebas. Su color de piel y su ubicación bastaron para que los jóvenes fueran obligados a tirarse al suelo de forma deshonrosa. Jerry intervino con firmeza defendiéndolos no como delincuentes, sino como artistas. Ellos son artistas, no ladrones, y son raperos. La sátira policial fue la respuesta. No hacen arte y no pierda su tiempo porque parecen pandilleros. Aunque fueron liberados sin cargo por la intervención de Jerry, la impotencia y la rabia ante el abuso policial se instalaron en el ambiente. En un acto de catarsis colectivo, Ice Cube tomó su bolígrafo y el resultado fue a la policía. La canción no era solo un tema musical, fue un grito de desahogo y un megáfono de protesta que visibilizó la falta de justicia institucional. El grupo transformó su propia humillación en el himno de la rebelión para una generación. La policía, el megáfono de la protesta, esa humillación no se disipó con el aire, se destiló en tinta y rima. El resultado fue a la mierda la policía. La canción no fue un solo hit de rap, fue un grito de desahogo colectivo que articulaba dolor de generación en una época en que la policía de Los Ángeles operaba bajo brutales y tribunales tendían a justificar abuso a los afroamericanos. No tenían un respaldo real de un sistema. Había un grupo que le ofrecía ayuda legal, pero no tenían voz mediática. Los medios tradicionales callaban, el grupo asumió ese vacío. Ellos transformaron la rabia legítima a un himno de protesta, visibilizando la miseria oculta en los barrios. IQ canalizó la impotencia de la calle y del estudio en una manifestación que convirtió el gangsta rap en la primera instancia de denuncia de la brutalidad policial en América. El arte se había convertido en la única justicia posible. Y de ahí nace el odio. El gobierno de los Estados Unidos y las autoridades odiaban al grupo NWA simplemente por una razón central. Ellos decían en voz alta lo que el poder quería ocultar. En un país donde la policía era vista como un símbolo de orden, el grupo la retrató como un símbolo de abuso. Canciones como "A la mierda la policía" se convirtieron en un desafío directo no solo a los agentes en las calles, sino todo un sistema que legitaba la brutalidad contra las comunidades de afroamericanas. El FBI llegó a enviar una carta oficial al grupo acusándolos de incitar a la violencia contra la policía. Para el gobierno, esas letras eran un peligro porque podían desatar conciencia y rabia en millones de jóvenes que vivían la misma discriminación. La censura, las críticas en el Congreso y prohibiciones en radios fueron intentos de silenciar esa voz incómoda, pero lo cierto es que el grupo no inventaba historias, solo describía lo que ya estaba pasando. Cantaban los allanamientos sin órdenes, las detenciones por color de piel, los golpes sin justificación. El gobierno prefería culpar al mensajero antes que mirar la raíz del problema. Como dijo Ice Cube, si tienen miedo de lo que decimos, entonces tienes miedo de la verdad. En el fondo, lo que el gobierno temía era que las canciones, sino que los representaba la unión de millones de jóvenes cansados de las injusticias que vivían día a día de parte de los policías. Con el éxito del álbum no fue un solo triunfo comercial, fue una toma de poder cultural. En el año 1989 el grupo dejó de ser un grupo de proyecto local para convertirse en un fenómeno de Billboard, demostrando que la verdad cruda de la calle, por incómoda que fuera, era masivamente rentable. Sin embargo, su ascenso fue persabido por el negocio. No
no como una amenaza al orden social. A pesar de la condena moral de los medios, el álbum escaló la lista de los 200 álbumes de Billboard y se posicionó en la lista de R&B y hip hop, confirmando que la denuncia del gangsta rap era un mensaje que la juventud necesitaba escuchar. La gira 1989 fue un éxito lucrativo, pero también en una caravana de desafío. Los informes de Eazy, que viajaba armado en un acto de autoprotección forjado por sus vínculos de pandillas y el recuerdo de racismo inconstitucional en lugares como Texas y Tennessee, revelaban la profunda desconfianza que la riqueza no podía borrar. Para ellos, el éxito era una diana y la piel negra seguía siendo el factor del problema primordial. El éxito, a pesar de ser increíble, popular y lucrativo, venía con la etiqueta de ser artistas que cantaban canciones de violencia. La industria de la moralidad, asustada por el mensaje, no tardó en reaccionar. El éxito sin precedentes, segregacionismo, las agencias de aplicación de la ley de TESA intentaron detener las ventas del álbum, argumentando que rap promovía la violencia contra la autoridad. La voz de la calle se había vuelto tan poderosa que activó una respuesta federal directa. El FBI envió una carta a la discográfica del grupo. El mensaje era claro y escalofriante. El grupo federal, no las pandillas, estaban amenazando su existencia. La reacción de Jerry fue una alarma de aconsejado al grupo dejar de tocar la canción antes de una amenaza del Estado federal, una fuerza mucho más peligrosa que las pandillas. Sin embargo, el grupo, liderado por Ice Cube, se mantuvo firme. Tenemos el derecho a cantar lo que sea, hay libertad de expresión, simplemente hacemos arte. Fue entonces Eazy y cuando tuvo la visión más astuta, al entender que las persecuciones oficiales eran una promoción gratis, surgió llevar la indignación y la a la prensa. El grupo decidió desafiar la amenaza y continuar cantando la canción, convirtiéndose cada presentación en un acto de protesta. Mientras desafiaba a Washington DC, la desconfianza interna crecía en la mesa de negociación. Ice Cube interrumpió a Jerry y a Eazy para preguntar una vez sobre los contratos que nunca llegaban, señalando que él era la pieza más importante del álbum por la cantidad de material que había escrito. Jerry intentó disparar las dudas con evasivas. Los abogados todavía no han terminado, minimizando el problema. Sin embargo, el contraste en la mesa lo decía todo. Eazy y Jerry comían langotas, mientras que Q y el resto comían hamburguesa. La sospecha se cristalizó cuando Ice Cube le comentó al Dr. Dre sobre la disparidad del trato, aunque Dre, tratando de mantener la paz, aconsejó no sacar conclusiones sin pruebas. En ese momento de tensión, la tragedia personal golpeó al Dr. Dre. Su madre llamó para informarle de que su hermano Tariq había muerto por problemas de calle. El dolor de la pérdida, una cruda muestra de realidad que intentaba dejar atrás, los obligó a seguir la gira a pesar del luto. Y llega el entretenimiento más grande que pasó el grupo en Detroit. En Detroit, en la arena del Joe Louis, la policía de la ciudad, actuando con sensores del estado, les entregó un ultimato previsto: nada de lenguaje vulgar, obsceno o instante, y sobre todo la prohibición de la interpretación de la canción "A la mierda la policía". Este acto policial fue la prueba definitiva de que la canción no era una fantasía, era un documento periodístico sobre la realidad de la represión. El grupo no cedió. No quieren que nosotros cantemos la verdad, pero nosotros somos NWA y decimos lo que queremos, declaró Ice Cube ante la multitud. El grupo, desafiando directamente a las autoridades sobre el escenario, convirtió en un acto de desobediencia civil. Al momento de tocar el himno, el avance de los policiales hacia el escenario y los subsiguientes escucharon disparos, posiblemente de advertencia o disturbio. Transformaron el show en un motín. El arresto posterior, aunque brevemente, fue la imagen icónica del mundo que necesitaba la policía, deteniendo a los artistas por cantar sobre la policía. La advertencia de Jerry se había materializado, pero la estrategia de
Eazy también. El gobierno federal les había dado la validación definitiva de su mensaje. Y lo más grande de todo esto es que Ice Cube confirmó de sus palabras en un podcast. Dijo que al finalizar de eso, cuando corrieron enloquecidos, simplemente los arrestaron y los policías le pidieron autógrafo para sus amigos e hijos. El rap ha sido desde sus inicios una herramienta de expresión social más que rimas. Es la voz de quienes no encontraban espacios en los medios ni en las noticias. Cada rapero cargaba en sus versos un pedazo de su entorno: violencia, racismo, pobreza, abandono estatal. En ese sentido, el grupo no solo hacía música, hacía denuncias cantadas a través de sus canciones. El grupo exhibía la crudeza de la vida en conto, las redadas policiales sin motivo, los jóvenes arrestados en la lógica de las pandillas, las familias rotas por la desigualdad. Su objetivo no era adornar la realidad, sino exponerla. Y aunque fueron acusados de misoginia y homofobia, lo que realmente incomodó al poder fue su capacidad de señalar las injusticias raciales de forma directa y sin filtro. Nosotros no inventamos nada de esto, solo cantamos lo que pasa en la esquina, decían esa frase. Resuena su legado y ser testigos de un tiempo en que la denuncia no llegaba en los titulares de prensa, sino en las letras que hacían vibrar a miles de jóvenes marginados y abusados de ese sistema. La rueda de prensa posterior al arresto en Detroit fue la última imagen de unidad forzada. El grupo, bajo el foco de los medios, se reafirmó con la voz de la comunidad afroamericana, desmantelando la acusación de glorificar la violencia. Este arte es nuestra realidad. No hacemos nada de sustancias prohibidas, mucho menos las armas. Y la libre expresión cubre el rap. Esta defensa firme y coherente demostró que su música era una crónica social, no un manual delictivo. Sin embargo, la siguiente pregunta del periodista actuó como bisturí que reveló la infección interna. Como un joven de Compton que hace tanto dinero, ¿en qué lo gasta Ice Cube? El silencio de Ice Cube, principalmente letrista y arquitecto del éxito, ante la pregunta sobre su riqueza, fue una admisión pública del fraude. La bomba explotó cuando Jerry finalmente llamó a Ice Cube para firmar su contrato. Cube se enteró de un detalle crucial: la compañía se llamaba Eric Rutter Records, lo que implicaba que la propiedad y el control eran de Eazy, no de Jerry. Cube, sintiéndose estafado, se negó a firmar la revisión de un abogado, a lo que Jerry respondió con manipulación: los abogados encontrarán problemas donde no haya, y le presentó un cheque de $75,000 como adelanto. El monto, que no reflejaba con contribución como el principal letrista del álbum. Indignado, Ice Cube, Henry justificó la cifra con los gastos de la gira, hoteles, autobuses, seguridad. Ante la pregunta de Cube sobre por qué no recibió contrato antes, Jerry sentenció: nada de esto es seguro, hasta un gran talento puede fracasar y morir por su ego y demasiado exceso. Esta excusa velada, sumada a la revelación de la propiedad de la empresa, llevó a Cube a la condición ineludible: esa es la compañía de Eric, cierto, yo me largo. De regreso a Los Ángeles, Dr. Dre intentó visualizarlo, argumentando la necesidad de los ingresos para sus cuentas y problemas familiares. Y Q replicó con la verdad lapidaria: no debiste firmar ese contrato, prefiero estar jodido que estar estafado. Y ante la lealtad de Dre hacia la disquera, Q sentenció: ellos son Rutter, nosotros somos NWA. El grupo había sido cortado por el negocio y la actitud se había convertido en una simple marca comercial. Luego, 1990, Q formalizó su salida ante Brian Torrene de Priority. Torrene, a pesar de su admiración, intentó advertirle que ser solista era una mala decisión y que no tenía fondo para apoyar su carrera individual. La promesa de Torrene fue un acuerdo de riesgo: si pega el primer disco, te recompensaré para el segundo. Era el mensaje de la industria al disidente: te admiramos, pero el riesgo corre por tu cuenta. El disco debut de Q, el más buscado de Estados Unidos, fue un éxito inmediato, colocándose en el top 20 de Billboard, demostrando que la verdad era más potente que cualquier
cualquier respaldo corporativo. Q se dirigió a las oficinas de Priority Records para reclamar su paga, pero Turner se ató a la letra pequeña. No te puedo ayudar, mis manos están atadas, pero el éxito vino sin paga. La destrucción de la oficina de Turner y la repartición de la frustración. El sistema siempre encontraba una nueva forma de robarle al artista. Te recompensaré para el segundo tema. Fue para la excusa para el impago. Q se fue con el dinero robado en su furia, pero la satisfacción de la verdad en su árbol. La partida de Q fue una herida en Anyway Dog. Aunque Eazy intentaba minimizar el impacto grabado en un tema donde decía de la ausencia de Q, no importaba, la atención era evidente al escuchar el éxito del álbum Solita IQ, 100 Miles and Ring. Las opiniones en el estudio estaban divididas. Eazy lo criticaba mientras Dre y los demás apoyaban el progreso. Pero viene todo el cambio del grupo. Aquí finaliza todo. D.O.C., la tragedia que golpeó y su posterior tuvo un accidente en el hospital, fue el momento decisivo. La aparición de Suge Knight en una aura de peligro y conocimiento de la calle no fue coincidencia. Su pregunta a Dre, ¿qué piensa de Jerry? Y su papeleo están en orden. Era un cuchillo bien colocado, aprovechando la vulnerabilidad y la ausencia de Eazy y de Jerry. Sembró la semilla de la duda, advertencia ominosa. ¿Ves a este tipo ahí? Preocúpate que no te pase lo mismo. No era solo un consejo sobre el contrato, era la sugerencia de la vida de Dre. Estaba en riesgo bajo la sombra de Jerry. La búsqueda de Dre de que un amigo revisara sus papeles no era solo una auditoría, era un acto de supervivencia. La desconfianza, una vez dirigida hacia Jerry, ahora apuntaba directamente al corazón de Router Records. Ya que el tanto se menciona en la historia Jerry Heyer, vamos a ver quién era. Como bien sabemos, Jerry fue el manager del grupo, la persona encargada de manejar la parte del grupo. Antes de trabajar con ellos ya tenía larga experiencia en la industria, sabía colocar a los artistas en la radio, en los conciertos y la venta de discos. Su papel era crucial, negociaba contratos, conseguía presentaciones y ayudaba al grupo a llegar a un público más amplio. Sin embargo, con el tiempo, Henry fue acusado por los miembros del grupo, especialmente por Ice Cube y Dr. Dre, de aprovecharse económicamente de ellos. En sus letras y entrevistas se decía que Jerry se quedaba con grandes porcentajes de las ganancias y explotaba a los artistas jóvenes que confiaban en él por ser un guía en un mundo desconocido. Esto provocó un conflicto público y tensiones que terminaron con su separación del grupo. Años después, Henry defendió su reputación en varias entrevistas y un libro afirmó que muchas veces las historias sobre él eran exageradas o falsas. Según Jerry, el relato de ser un villano estaba distorsionado por resentimientos personales, por la narrativa mediática que rezaban al grupo para él. Muchas veces acusaciones era una versión que significaba de conflictos complejos donde la verdadera intención era profesionalizar el grupo. Y también él decía que Ice Cube quería parecerse o envidiaba a Eazy. El éxito comercial del grupo se deshizo no por la presión del FBI, sino por la traición interna y la codicia. La espiral de confianza desatada por la salida de Ice Cube se aceleró con la publicación del álbum The Nigga Life en 1991. El diss track fue la respuesta de Eazy, la deslealtad percibida, pero en realidad era un disparo de vuelta que falló el blanco y generó una masacre. La respuesta de Ice Cube, el maestro lírico, fue un acto de aniquilación verbal. El álbum Sin Vaselina. Esta tiradera no solo se burló del grupo, sino que atacó directamente a su corazón financiero y racial, acusando a Jerry de ser el jodido blanco que había engañado a los miembros negros. El debate interno de Router sobre cómo responder resumió un dilema. Henry pedía una demanda por antisemitismo, mientras Eazy insistía en la facilidad de honrar respuesta. Eazy, negándose a ver la astucia de Ice Cube, subestimó el verdadero daño. La arrogancia de Jerry al decir
decir que siempre supo que Ice Cube era un envidioso. Evidenció la incapacidad del mainstream para entender la traición. Era una respuesta a su control injusto, no a la envidia. La solución fácil de Easy era grabar otra tiradera, pero el resto del grupo sabía que ganarle una batalla lirical a Ice Cube era casi imposible. La influencia de Su sobre el Dr. Dre era el catalizador. Al final, Su no era un abogado, era un operador que entendía que el control y la amenaza eran más efectivos que cualquier contrato. Al confirmar la sospecha de Dre sobre su propio contrato, Su le dio una munición necesaria para la confrontación definitiva con Easy. El encuentro fue la impulsión emocional de NWA. Dre no solo presentó los documentos que revelaban el engaño de Jerry, sino que invocó la memoria de la lealtad y la pérdida. Cuando murió mi hermano dijiste que seríamos hermanos, pero se te olvidó. Eazy-E se refugió en la gratitud superficial, citando las mansiones y vehículos provistos por Jerry, ignorando la diferencia entre riqueza y equidad. No lo logramos por Jerry, fue por nuestro talento, sentenció Dre. La ruptura era inevitable, al igual que IQ, que decidió separarse, pero su jugada no fue más grande. Fundó Death Row Records con Su. En 1991 abre su puerta a la disquera del Dr. Dre, pero el camino turbulento. Inicialmente Dre no podía lanzar música debido a sus compromisos legales con Ruther. No obstante, pronto firmó a su primer gran artista, Snoop Dogg. La transición de Dre se dio mediante a la fuerza de Su, un personaje evidentemente violento. Llamó a Easy para negociar la liberación de DOC y del Dr. Dre de sus contratos. En la reunión, Su dejó claro el tono de la negociación. Esto se trata entre tú y yo. Dre no sabe nada de esto. Ante la negatividad de Eddie a liberar a sus artistas, Su y sus hombres golpearon brutalmente a Easy, rompiéndole la boca. El momento marcó un oscuro precedente. El negocio de la música se había funcionado peligrosamente con la violencia callejera. Mientras tanto, los ex miembros marginados de NWA prosperaban. Ice Cube cosechó éxitos como solista y debutó en el cine, dejando a Easy lamentando con todos sus amigos. Cube, Dr. Dre y MC Ray tuvieron más éxito tras abandonar el grupo. La carrera de Dre tomó un giro decisivo cuando reunió con Jimmy Iovine, Intercorporate Records. Iovine, impresionado por el álbum producido por Dre, vio el potencial global de su música. A pesar de sus entusiasmos, el problema legal persistía. Dre aún pertenecía a Ruther Records. Iovine le dio un ultimátum: 3 semanas para resolver sus contratos, prometiendo no vender el disco a nadie hasta que la situación se aclare. Luego, un incidente al final donde Dre vio a Su sacar un arma y golpear a un hombre por un simple puesto de estacionamiento. Fue el momento de la verdad para el productor. Ya no era un rumor. El hombre en que había fundado su disquera, totalmente violento, Dre había escapado de una casa financiera solo para entrar en una peligrosa física. Pero antes vamos a ver con quién fue que el Dr. Dre confundó la disquera. Marion Su comenzó su carrera de manera muy distinta a lo que luego sería su fama. Antes de involucrarse en la industria musical, trabajó como guardaespaldas y seguridad para artistas, principalmente en clubes nocturnos de Los Ángeles. Su complexión imponente y su actitud intimidante le ganaron la reputación en ese ambiente, lo que le permitió moverse entre músicos y productores. Sin embargo, su nombre también se vinculó con la violencia, amenazas y conflictos legales, y después su vida continuó marcada en problemas legales y prisión, alejando del negocio de la música había ayudado a construir. También su nombre aparece en las teorías conspirativas sobre de Tupac. Su nombre aparece a través de esas teorías. Easy se demostraba la salida del Dr. Dre del Ruther Records y la consecuencia pérdida de su genio musical golpeó donde más chillo. El fundador se vio forzado a reducir su tren de vida, una caída que catalizó la ira e irritación por los problemas financieros. La opulencia sin el talento era insostenible. Luego el reencuentro de Ice Cube y Easy en un club, un momento de redención de tardía. La frase
frase nunca debieron llegar hasta el punto de lo que hicieron de insultarse porque éramos hermanos. Es la epitopemia de cómo el dinero y la mala gestión pueden romper los lazos inquebrantables. Eazy anhelaba la vuelta de 1989 cuando la dificultad era un necio. Q, más pragmático, puso condición: si Dre entra, yo entro, pero no sé cuál es tu relación con él. Pero Jerry no puede estar dirigiendo el grupo. En ese momento, la tos de Eazy no era un solo síntoma, era el preludio de un final que podría todo en perspectiva. Luego, la verdad, sin embargo, lo esperaba. En casa de la novia de Eazy, le mostró facturas sin pagar y cheques cancelados, revelando que Jerry se había estado aprovechando de él durante años. Eazy reconoció con amargura que Q y Dre intentaron advertirme sobre esto. Llevo tiempo metiendo la pata. Su mentor y socio de confianza había sido estafador. Sabiendo la verdad, Eazy se dirigió a la casa de Jerry, quien intentó la táctica de la manipulación, acusando a la novia o al asistente. Eazy lo interrumpió: no es sobre ella, es sobre ti, y deja de fingir que no ha hecho nada malo. Jerry en un punto intentó aferrarse al control. Argumentó que Eddie era quien había descuidado del negocio y defendió su ética. Si lo que hice es legal, ¿por qué no me han demandado? Nadie lo ha hecho, porque esto es un negocio y así funciona. La respuesta de Eazy fue la liberación de todos sus tormentos. Esto es cuidarme, y quien lo arruinó fuiste tú, y está despedido con la verdad recuperada. Eddie lo echó a su manager, deshaciéndose finalmente del hombre que había causado la división del grupo. Mientras Eazy enfrentaba sus demonios financieros, Dre vivía una pesadilla distinta. Durante la grabación de California Love con el nuevo fichaje Tupac, Dre escuchó disparos al salir, vio a los saciados Sud echándole un perro a un hombre. La violencia en el estudio, que emulaba el peor caso de Compton, enfurecido Dre ya lo estaba dispuesto a tolerar esa vida. Pudimos hacer esa tontería en Compton, pero ahora se portan peor. Mi nombre está colgado en la pared. Estaba claro que había cambiado de un estafador a un tirano. La llamada de Eazy de Dre fue un acto de hermandad y liderazgo. La posibilidad de reencuentro del grupo. Sin Jerry era la esperanza de una refundación sobre cimientos de honestidad. La respuesta de Dre: no me siento orgulloso de todo lo que hice. Fue la aceptación mutua de los errores, el acuerdo de reunirse para grabar algo, como los viejos tiempos. Fue un destello de luz antes la oscuridad. Ese encuentro nunca llegó. Eddie tuvo una caída y fue llevado de emergencia al hospital. El análisis de sangre dio positivo al VIH. Diagnosticado 6 meses de vida. Es un hecho de muerte. Solo Rain y DJ Yella estuvieron a su lado. Dre lo visitó en cuidados intensivos, llorando mientras se le recordaba sus mejores momentos cuando eran dueños de la calle. Cuando lo introdujeron a la música, ni siquiera sabía rapear. Ice Cube fue al hospital, pero la emoción lo venció. Quería escuchar su voz y no tuvo el valor de entrar. El 26 de marzo del año 1995, Eddie, Eazy y Ray falleció. A partir de ahí dejó una nota: siento que tengo miles de jóvenes admiradores que tienen que aprender sobre la realidad del SIDA. Quiero convertir mi problema en algo bueno que llegue a todos mis amigos y a sus parientes. Todo el amor para todos los que han estado de mi lado, y gracias por su apoyo. La muerte de Eazy fue una liberación final para Dre. Consciente de la violencia, Sub le anunció su partida de Down Road: no tendré más jefe, seré mi propio jefe. Ante la amenaza de Sub de retener su dinero, Dre le ofreció un acuerdo de paz total: haz lo que tenga que hacer, consérvate todo el dinero a los artistas y el máster, y así tendré más paz, pero me largo. Dre dejó atrás el infierno contractual y la violencia de aquella compañía para formar su propia empresa, Aftermath. La voz de Compton que nadie quería escuchar. Si ha llegado a esta parte del video, te lo agradezco bastante. Dale like, suscríbete, activa la campanita de notificación para que te puedan llegar los videos instantáneamente. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye, con Dios.